Cry era el cazador más feo y débil que se haya visto, pero todo da un giro inesperado cuando, por pura casualidad, se convierte en el líder del grupo de cazadores más poderoso. Así, empieza a reclutar villanos para que luchen sus batallas. La historia nos sumerge en un mundo donde los cazadores de tesoros invaden bóvedas repletas y se enfrentan a espectros letales, todo con la esperanza de asegurar valiosas reliquias ocultas. Desde niños, Cry y sus amigos compartían el sueño de ser los mejores cazadores de tesoros del mundo. Para hacerlo realidad, formaron el grupo Los Afligidos, se mudaron a la capital y comenzaron a entrenar en las bóvedas de tesoros, perfectas para principiantes. Pero Cry no tardó en darse cuenta de la abismal diferencia de fuerza entre él y sus amigos. Era menos amenazante que un gatito de casa. Esto lo obligó a tomar la difícil decisión de abandonar el grupo. Pero en lugar de dejarlo ir, lo nombraron líder. Hoy, Cry sigue siendo el cabecilla del grupo de cazadores de tesoros más fuerte que existe, y justo ahora va de camino a la jornada de reclutamiento organizada por los 3 grupos más poderosos del país. Al llegar al lugar, Cry espera en la fila cuando se le acerca Ruta, una cazadora de nivel 3 que le confiesa ser su primera vez en un reclutamiento. Cry, precavido, oculta su identidad. Ya dentro, le explica que la mayoría de los cazadores anhelan unirse al grupo Ark Brave, exclusivo para la élite. Unirse a ellos garantiza el éxito, pero son bastante exigentes y nunca han aceptado nuevos miembros en eventos así. De repente, la jornada se interrumpe cuando 2 cazadores discuten por quién merece el puesto. La discusión escala a un duelo, lo que impulsa a Cry a marcharse antes de que la cosa se ponga fea. Sin embargo, los cazadores esquivan los ataques y uno casi le quita la vida a Cry antes de reconocerlo. De repente, Ark, el líder de Ark Brave, aparece y revela que Cry es el cabecilla de todos los grupos y que no pueden empezar sin él. Esto deja en shock a todos, que lo creían un don nadie feo como tú. Sin escapatoria, Cry se ve obligado a sentarse entre los reclutadores. Ark lo elogia por ir de incógnito a observar a los aspirantes, pero lo que no sabe es que Cry solo se escondía porque había llegado tarde, como siempre. Al poco tiempo, toda esta jornada de reclutamiento empieza a aburrir a Cry. Para animar la cosa, le pide a Ark que le permita reclutar un nuevo miembro para su grupo. Una vez que Ark acepta, Cry decide subir la apuesta y promete recomendar a quien le devuelva su reliquia a Ark. Luego, lanza la reliquia y cada cazador se abalanza para hacerse con ella, sumiendo el evento en un caos total. Aprovechando la oportunidad, Cry escapa del lugar y se dirige a la casa del grupo. Más tarde ese día, la asistente de Cry entra a su habitación y le informa que la jornada de reclutamiento terminó con el lugar volado por los aires. Por ello, la asociación de cazadores desea hablar seriamente con él. Sin margen para discutir, Cry se ve obligado a ir a la oficina de la asociación de cazadores y a inclinarse ante Gark, el jefe, insistiendo en que todo lo ocurrido fue un enorme malentendido. Sin embargo, Gark se niega a dejarlo ir de rositas y le asigna un trabajo como castigo. Sin otra opción, Cry revisa la lista de misiones y elige la más sencilla de las bóvedas de tesoros disponibles. Con eso resuelto, Cry sale y se topa con Tino, una cazadora del reclutamiento, quien le informa que logró asegurar la reliquia que él lanzó. Esto le da la brillante idea de endosarle todo su trabajo. En cuanto Tino se da cuenta de sus intenciones, intenta escapar, pero él usa una de sus reliquias para detenerla y la obliga a completar la misión en su lugar. Al día siguiente, Cry se reúne con un par de novatos del reclutamiento, Gilbert y Greg. Luego se presenta como el legendario cazador conocido como Mil Trucos. Todos se sorprenden de que sea un cazador de nivel 8. Tino aprovecha para ordenar a los cazadores que se arrodillen, pero Cry le dice que no sea tan amenazante. Sin embargo, Gilbert se niega a creer que sea el aventurero más fuerte, lo que hace que Tino lo compadezca por no reconocer la fuerza de su maestro. Ella se niega a trabajar con él, pero al mismo tiempo, Cry no puede discutir, pues ¿cómo podría alguien como él ser el más fuerte? Aún así, los invita a participar con Tino en su misión, pero Gilbert sigue negándose a escucharlo y afirma que nunca aceptará que Cry sea el líder del grupo más fuerte. Al final, Cry decide respetar la decisión de Gilbert y pide a Greg y Ruta que los ayuden en su lugar. Además, le pide a Tino que busque a alguien del clan para reemplazar a Gilbert. Y justo cuando están a punto de irse, Gilbert desafía a Cry a un duelo, prometiendo unirse si pierde. Pero en lugar de aceptar él mismo, le pide a Gilbert que luche contra Tino, quien está más que lista para darle una lección a un chico guapo y engreído como él. Antes de empezar, Tino presume de su increíble flexibilidad, mientras Gilbert decide menospreciarla y admite que antes fue descuidado. Tino responde que de ninguna manera perderá esta pelea y elige contenerse para no aniquilarlo por completo. Cry, que observa, cree que aunque Tino es mejor que Gilbert gracias a su experiencia, la espada de Gilbert podría ser problemática.
pero cuando Gilbert decide no usar su espada contra una doncella desarmada, Cray se da cuenta de que para él, la cosa ya está más que sentenciada. Una vez que la batalla comienza, Tino hace el primer movimiento, y aunque Gilbert esquiva su puñetazo, no logra ver la patada y termina estrellándose contra la pared cercana. Creyendo que ganó, Tino empieza a celebrar hasta que Gilbert, de alguna manera, logra levantarse, solo para ser inmovilizado por Tino en una llave de cabeza. Ella sigue apretando su agarre mientras le aconseja que nunca más le falte el respeto a su maestro. Finalmente, lo golpea por la espalda y lo deja inconsciente, emergiendo como la vencedora. Mientras Gilbert yace en el suelo, recuerda su infancia, cuando empuñó la espada y superó rápidamente incluso a los adultos. Para hacer su sueño realidad, llegó a la capital y se unió a un grupo, creyendo ser el más fuerte, hasta ahora. Sorprendentemente, Tino decide darle otra oportunidad para redimirse, permitiéndole usar su arma. Pero cuando él se niega, Tino lo llama orgullo inútil, diciendo que no significa nada si muere. Esto hace que Gilbert se dé cuenta de que ella tiene razón, pues si hubiera sido una pelea real, habría muerto al instante. A juzgar por su reacción, Cray cree que debió dejar su grupo por la brecha de poder, y menciona que fue el mismo caso en su grupo, pero que en el suyo nadie fue abandonado. Y al darse cuenta de que Cray lo había adivinado sin saber nada de antemano, Gilbert se ve obligado a admitir que realmente es el tipo llamado Mil Trucos. Después, Cray nota su espada y, con una sola patada, activa todo su poder, lo que sorprende a Gilbert, ya que ni él mismo había logrado extraer tanta fuerza. Después de eso, Cray explica que el material de maná es la sustancia central del mundo. De manera similar, las bóvedas de tesoros son un fenómeno donde las líneas ley y otras fuerzas condensan material de maná, manifestando mundos alternos basados en recuerdos del núcleo del mundo. El lado de su trabajo estaba originalmente dominado por monstruos lobo llamados lunas plateadas, pero fueron erradicados gracias a la caza de sus pieles. Esto resultó en la formación de una bóveda de tesoros y un fantasma de lobo empapado en sangre. Más tarde, mientras conversa con Eva, él le asegura que la bóveda es solo de nivel 3 y, como envía a 4 aventureros, estarán bien solos. Cray le agradece a Eva por la información sobre Gilbert, ya que le sorprendió ver a Cray adivinar todo sobre su vida correctamente. Después de eso, Cray empieza a limpiar sus reliquias, diciendo que son geniales por permitirle hacer milagros, y comienza a presumir de su enorme colección. Esto lleva a Eva a aconsejarle que, aunque reciba ingresos de los afligidos, no debería gastar tanto en ellas. Al parecer, los ingresos de los afligidos se dividen equitativamente entre los miembros, sin importar la contribución, y aunque Cray no hace nada, sigue recibiendo un montón de dinero. Por suerte, esto le recuerda que algunas de sus reliquias están agotadas, así que visita a sus amigos para recargarlas. Allí, uno de ellos le informa a Cray cómo un fantasma errante apareció en un camino al norte y destruyó una caravana entera. Según los testigos, era similar a un lobo y provenía de la guarida del Lobo Blanco, el lugar al que fue el grupo de Tino. Al principio, Cray piensa que estarán bien, ya que Tino es fuerte y tiene otros 3 compañeros formidables, así que lo descarta como pura especulación. Pero después de escuchar a sus amigos mencionar a otro grupo de cazadores de nivel 5 que desapareció cerca, revisa la solicitud de trabajo y se da cuenta de que es para un rescate. A juzgar por sus expresiones, sus amigos le preguntan si algo anda mal, y cuando Cray menciona que envió a Tino a la guarida del Lobo Blanco, se asustan al darse cuenta de que mandó a Tino, una nivel 4, a una bóveda donde un grupo de nivel 5 desapareció. Dicho esto, Cray decide marcharse y, justo cuando intenta con todas sus fuerzas no entrar en pánico, recuerda que agotó por completo la espada de Gilbert, y que este probablemente no la cargó. En otro lugar, Tino le dice a su grupo que escribió un testamento de antemano porque sabía que esta no sería una misión fácil. Cuando empiezan a preocuparse, ella añade que la composición del grupo no es aleatoria, sino que todo está de acuerdo con el plan de Cray. Gilbert recuerda que Cray ya sabía la razón por la que dejó su grupo y Greg está de acuerdo, diciendo que el incidente en el reclutamiento también fue todo calculado. Finalmente, Tino les asegura que todo saldrá bien, ya que está todo según los cálculos de Cray. Después de caminar un poco más, finalmente se encuentran con ese fantasma, muy capaz de aniquilarlos. Por otro lado, Cray está perdiendo los estribos al enterarse de los peligros. No le queda más remedio que ir solo, ya que nadie querrá ir de refuerzo a estas horas. Su plan es evitar que lleguen a la bóveda del tesoro y declarar este trabajo un error para que Ark o alguien más lo resuelva después. Para prepararse, entra en el almacén de reliquias y reúne tantas como puede. Al salir, Cray se topa con Eva, quien se alegra de verlo preocupado por ellos. Justo entonces, ella lo ve llevando un limo cítrico, pero él se excusa diciendo que no poseería algo que viole la ley. Dicho esto, se pone su disfraz de Batman de Temu y sale volando, preocupando a Eva, ya que esa reliquia no parece tener características de seguridad ni frenos. Mientras tanto, el grupo de Tino logra vencer a ese fantasma usando el poder de la amistad. Y cuando Greg pregunta por qué Gilbert no usó su espada, él menciona que no sabe cómo cargarla. Al escuchar esto, Ruta sugiere retirarse, pero Tino se niega, diciendo que se apegarán al plan. Ella cree que esos cazadores aún están vivos y que el agotamiento de la espada de Gilbert también debe ser parte del plan de Cray.
Poco después se topan con una horda de esos fantasmas y, a juzgar por su tamaño, Tino deduce que la guarida del lobo blanco fue creada para adaptarse al tamaño de los monstruos lobo normales que viven allí. Y como estos fantasmas son tan grandes, probablemente no pueden moverse libremente dentro de la guarida. Para empezar, Gilbert decide hacer el primer movimiento y deshacerse de sus arcos y armas, pero Tino se burla de él por ser tan imprudente. Ella menciona que regresar con cada miembro vivo también es parte de su deber. Su plan consiste en atraer la atención de esos fantasmas con Rude, dándoles a Greg y Gilbert la oportunidad de atacarlos por la espalda. Usando esta estrategia lograron derrotar al fantasma, abrumándolo con su trabajo en equipo, y resultó ser una tarea tan sencilla porque los enemigos no tienen ningún concepto de cooperación, ni de estrategia. Poco después aparecen más de esos fantasmas y al ver a los demás luchar, Tino se tranquiliza al ver que su grupo no está nada mal. Aunque Gilbert es un bocazas, es bastante fuerte. Greg también es bueno en el trabajo en equipo. Gracias a su experiencia, mientras Ruta, siendo una ladrona, localiza a los enemigos sin dificultad. Mientras está ocupada contemplando el plan perfecto de su maestro, Gilbert recuerda la vez que se burló de su grupo por no tener agallas y los dejó debido a la brecha de poder. Pero ahora entiende que ellos también estaban desesperados y lamenta no haber tomado en cuenta sus sentimientos. Pero después de luchar codo a codo con su grupo, se ha dado cuenta de lo bien que se siente tener a alguien en quien confiar. Finalmente, terminan de despejar la zona y, no mucho después, Tino escucha que alguien se acerca y deduce que podría ser el monstruo jefe. Según ella, deberían poder con el jefe, considerando lo fácil que derrotaron a los fantasmas. Al notar que Greg parece inquieto, Tino le dice que no debería ser tan cauteloso, ya que las misiones seguras no hacen crecer a la gente. A pesar de estar de acuerdo con Tino, Greg les hace saber a todos que pudo ganar una buena cantidad de dinero después de alcanzar el nivel 4. Y por eso nunca luchó contra un enemigo que pareciera difícil de vencer. Esta mentalidad probablemente fue influenciada por ver morir a muchos de sus amigos. Sin embargo, Tino cree que Greg se acercó al reclutamiento precisamente para cambiar este hábito y asegura que Cry lo puso en este grupo por esa misma razón. Además, no es solo Greg, ya que, según Tino, todos fueron colocados en este grupo gracias a los elaborados cálculos de Cry. Confundida, Ruta pregunta la razón por la que ella fue elegida. Y después de pensarlo mucho, Tino deduce que podría ser por sus impresionantes dimensiones. Finalmente se encuentran con el jefe, que es el doble de grande que los fantasmas, y al ver que no lleva casco, Tino se da cuenta de que ese debe ser su punto débil. Les pide a los chicos que contengan su ataque para que ella pueda hacer su movimiento. Dicho esto, Gilbert bloquea el ataque inicial, y cuando Greg intenta derribar al jefe, falla y su espada se rompe por la mitad. Por suerte, Tino aprovecha esta oportunidad a su favor y apuñala el cuello del jefe, acabando con él para siempre. Sin embargo, se lastima en el proceso y usa una poción para curarse a medias. Creyendo que su trabajo ha terminado, todos se calman y Tino le da a Greg una espada de repuesto para usar por el momento. Pero para su sorpresa, aparecen más de esos monstruos jefes, y la única ruta de escape que tenían queda bloqueada por uno de ellos. Sin otra opción, Greg decide mantener la posición con Gilbert y pide a las chicas que escapen. Pero Tino se niega, diciendo que no sacrificará a nadie. Dicho esto, intentan abrumar a uno de los jefes usando su ventaja numérica. Y durante la batalla, Tino recuerda uno de los trucos que Cry le enseñó y apunta a los ojos del jefe. Al verla tener éxito, Gilbert se lanza contra el monstruo, solo para ser golpeado por el jefe, que entra en pánico justo cuando creen que todo ha terminado. Cry se estrella contra uno de esos monstruos, y al presenciar esto, los otros monstruos jefes comienzan a retroceder. Sin embargo, cuando el jefe al que golpeó intenta contraatacar, su golpe es bloqueado por una de las reliquias de Cry, dejando al monstruo en shock. Después, usa otra de sus reliquias y dispara al monstruo jefe, pero solo le causa un daño mínimo, ya que esa reliquia es muy llamativa, pero débil. Al darse cuenta de que podría terminar avergonzándose, Cry se ve obligado a usar la reliquia prohibida, y los monstruos, sin saber qué es, también empiezan a entrar en pánico. Sin dudarlo, lanza esa reliquia hacia ellos y la dispara con un rayo, creando una cortina de humo. Aprovechando la oportunidad, Cry sugiere huir, y todos asumen que Cry está yendo más lento por la herida de Tino, sin saber que esa es en realidad su máxima velocidad. La amabilidad involuntaria de Cry le recuerda a Tino la vez que estaba siendo vendida a traficantes de esclavos, pero fue salvada por el grupo de Cry, lo que finalmente la hizo querer unirse a ellos. Después de llegar a un lugar seguro, Tino parece preocupada por haber arruinado su trabajo, pero Cry le asegura que puede saber lo bien que lo hizo, a juzgar por su estado. Además, le cura las heridas usando una de sus reliquias y explica que huir era la mejor opción. Ahora, con todos confiando en Cry, él sigue caminando hacia adelante, sin tener ni idea de qué hacer ni dónde está la salida. Al poco tiempo, Cry se da cuenta de que todo se ve exactamente igual, así que uno nunca puede saber dónde se encuentra. Más tarde, Gilbert termina preguntando hacia dónde se dirigen, y mientras Cry guarda silencio, Tino le hace saber que se están alejando de la salida.
Ella vio el mapa antes y tiene una idea aproximada del diseño de esta guarida. Por eso está segura de que su camino actual nunca los sacará. Sin embargo, no está preocupada, ya que debe ser parte del plan de Cry. Finalmente, Ruta también habla, queriendo que al menos le digan hacia dónde se dirigen, sin saber que su guía está tan despistado como ella. Después de seguir a Cry sin rumbo por un tiempo, casualmente se topan con los cazadores que se suponía que debían rescatar. Su líder se presenta como Rudolph, y cuando intenta agradecer a Tino, ella le pide que le dé las gracias a Cry, sin saber que él también los encontró por pura casualidad. No obstante, Ruta los trata con pociones y le dice a Cry que necesitan algo de comer, ya que su energía está completamente agotada. Para solucionar esta situación, Cry les da a todos un montón de chocolates de su bolsa de golosinas. Mientras tanto, Gilbert menciona que, aunque los fantasmas eran fuertes, un grupo de cazadores de nivel 5 debería haberlos eliminado fácilmente. Al escuchar esto, el cazador de nivel 5 dice que el fantasma contra el que lucharon vino solo y tenía la cara cubierta por una calavera. Él cree que este fantasma es la manifestación de la maldición formada por el odio de las personas que perdieron la vida a manos de lobos más débiles. Siendo cazadores de nivel 5, confiaban en sus habilidades, pero contra el fantasma calavera los doblaron como ropa sucia. A juzgar por cómo luchaba, creen que podría estar a la par del cazador llamado Mil Espadas. Resulta que Cry conoce muy bien a Mil Espadas, porque no es otro que un miembro de los afligidos y su amigo de la infancia, Luke. Después de saber lo del tipo calavera, Ruta le pregunta a Cry qué deben hacer y él da la respuesta más predecible. Aconseja a todos que se vayan antes de toparse con esa cosa de nuevo. Pero como la líder del grupo es Tino, decide echarle toda la responsabilidad a ella, llamándolo una buena experiencia cuando en realidad está demasiado asustado para liderar a todos por su cuenta. No obstante, todos comienzan a dirigirse hacia la salida y, en el camino, el cazador de nivel 5 le pide a Tino que lo use como escudo si aparece ese fantasma, solicitando al menos poner a salvo a sus compañeros. Pero ella se niega a usarlo como sacrificio, diciendo que estarán bien mientras Cry esté aquí. Sin embargo, Cry no comparte la idea, pues si estuviera solo ya se habría ido, pero con todos presentes eso no es posible. Justo entonces empiezan a escuchar los aullidos de esos fantasmas, y al darse cuenta de que solo tiene 5 reliquias de seguridad, Cry también empieza a entrar en pánico. No tiene otras reliquias ya que el anillo de disparo no es lo suficientemente fuerte. El limo está desaparecido y dejó caer su reliquia de espada en algún lugar. Como último recurso, decide lanzarse hacia el fantasma como un misil humano. Poco después, ese tipo calavera hace su aparición y su aura hace que todos tiemblen de miedo. Pero para sorpresa de todos, Liz, una de las Grievers, también aparece, y con una sola patada manda al fantasma calavera a estrellarse contra la pared. Luego le devuelve a Cry la reliquia de espada que había soltado y, al darse cuenta de que los demás no saben quién es, Liz se enfada y les pregunta cómo pueden llamarse cazadores en primer lugar. Después le cuenta a Cry lo triste que se sintió al saber que fue solo a la bóveda del tesoro, pero lo que más la decepciona es ver a su discípula, Tino, batallando contra fantasmas tan débiles. Cuando Gilbert intenta intervenir, lo lanza contra una pared, y después de eso, Liz sigue regañando a Tino, preguntándole si es incompetente o le falta ambición. Luego, la llama un montón de basura y la culpa de arruinar su reputación. ¡Qué barbaridad! Al final, Cry se ve obligado a intervenir y ponerse del lado de Tino, diciéndole a Liz que hizo un buen trabajo. La elogia por aprender a contenerse, lo que termina mejorando su humor. Mientras están en plena conversación, un monstruo jefe aparece con una ametralladora. Al presenciar esto, Liz se prepara para la batalla y se pone su máscara. Y justo cuando el jefe empieza a disparar, ella se mueve como el héroe de esas películas de acción más cursis. Gracias a eso, atrapa fácilmente todas y cada una de las balas con la mano, dejando a todos boquiabiertos. Liz se cabrea con el fantasma por siquiera pensar que puede golpearla, y después de darle a Tino otra rápida sesión de regaños, Liz salta por los aires y derrota al fantasma jefe de un solo golpe. Acto seguido, el fantasma calavera hace su movimiento, pero Liz le agarra la espada en pleno ataque y le da una patada en las tripas. Luego le asesta un puñetazo brutal y, al final, lo remata sin sudar una gota. Al presenciar su poder, Cry no puede creer que pensaran que el fantasma calavera estaba a la par de Mil Espadas y recuerda cómo tanto Luke como Liz mejoraron su fuerza luchando entre sí. Al día siguiente, Gilbert decide regalarle su espada a Cry, ya que desea empezar de nuevo con su antiguo grupo. También planea subir de nivel y alcanzar el nivel de habilidad de Liz, pero ninguno de los tres está muy convencido, la verdad. El año pasado, la baba le fue entregada a Cry por una miembro de Grievers llamada Citri, una alquimista de renombre y el cerebro detrás de Grievers. Pero cuando intentó abrir la pequeña cápsula, Citri le aconsejó que no lo hiciera, ya que era lo suficientemente potente como para destruir una ciudad entera. Ahora, en el presente, Cry se está volviendo loco, intentando averiguar dónde fue a parar la cápsula. Después de ordenar sus pensamientos, recuerda que cuando la abrió en la guarida, la cápsula estaba vacía, e incluso antes de eso, la cápsula de baba siempre permaneció en el almacén.
Esto ayuda a Cry a convencerse de que debió haber estado vacía todo este tiempo. Después de eso, sale de su habitación y se encuentra con Eva, quien le menciona que la asociación quiere escuchar un informe sobre la guarida del lobo blanco. Cry le dice que le pregunte a Tino, ya que ella era la líder del grupo, y le pregunta si hay algo nuevo en la capital. Al escuchar esto, Eva se pone un poco sospechosa y se da cuenta de que él está ocultando algo. ¡Qué pillín! Pero antes de que ella se ponga en modo Karen total, Cry logra evadirla y marcharse. Luego va a la sala de entrenamiento, donde se encuentra con Sven, el líder de la Cruz de Obsidiana. Sven le pide a Cry que impida que Liz siga entrenando a Tino, o esta vez podría morir de verdad. Pensando que está exagerando, Cry abre la puerta y encuentra a Tino tirada en el suelo. Liz, que está allí presente, no piensa detenerse a pesar del estado de Tino y casi la patea hasta hacerla desaparecer, hasta que Cry interviene diciéndole que pare. Le pide que lo deje por hoy, considerando el estado crítico de Tino, y por suerte ella acepta. Sin embargo, Tino inesperadamente agarra la pierna de Liz, y después de decirle que aún puede luchar, Tino se pone de pie de nuevo. En este punto, Cry se rinde y se encuentra con Sven afuera, quien le informa que la ruta norte ha sido bloqueada. Además, le explica que han aparecido múltiples fantasmas, llegando incluso a aplastar al grupo de la Orden de Caballeros. Al escuchar esto, Cry se da cuenta de que el molesto Cabeza Brillante debió haber querido discutir esto, y maldice a Ark por no estar aquí en un momento tan importante. Justo entonces se le ocurre la idea de enviar a Sven a hablar con la asociación en su lugar, y después de endosarle su deber, huye como alma que lleva el diablo. Una vez que se ha ido, un miembro del grupo de Sven cuestiona la razón por la que un líder como Cry se queda atrás mientras todos los demás completan misiones. Sven, que conoce a Cry desde hace tiempo, dice que él es quien mantiene a los Grievers en marcha y que no es menos que un monstruo él mismo. En otro lugar, Gark se pregunta la razón detrás de las anomalías en la guarida del lobo blanco y decide hablar con Cry al respecto. Que alguien como Cry, que nunca había puesto un pie en la guarida antes, la visite tan de repente, solo le da a Gark más razones para creer que algo gordo está pasando. Mientras tanto, en algún lugar cerca de la guarida del lobo blanco, una organización secreta discute la implicación de Cry en la revelación de su plan secreto. La persona detrás de esta actividad ilegal es el jefe de investigación de la capital, quien está manipulando las líneas ley y almacenándolas en su base, lo que, como resultado, está causando las anomalías. Si su investigación funciona, podrían crear bóvedas de tesoros a voluntad. Cuando los magos empiezan a preguntar dónde está Sofía en un momento tan importante, el líder les asegura que ella ya está en camino y que, una vez que regrese, seguramente resolverá este problema para ellos. Por otro lado, Cry sueña con la baba destruyendo la ciudad y se despierta en pánico, solo para encontrar a Liz durmiendo a su lado. Esa mañana, Gark aparece para reunirse con Cry, pero Liz le dice que se vaya, ya que Cry está ocupado. Además, se burla de él por siempre depender de Cry para hacer su trabajo, y Liz finalmente le da una patada a Gark, que él bloquea fácilmente. Esto se convierte en una pelea entre ellos, y mientras eso sucede, Cry invita a la asistente de Gark, Kaina, a tomar un té. Ella le informa que no hay nada particularmente malo con las líneas ley y le pregunta su opinión. Sin embargo, Cry toma la ruta inteligente y se mantiene en silencio sobre la peligrosa baba que ha perdido. Más vale prevenir que curar. En su lugar, ofrece la ayuda de su clan para resolver este asunto de las anomalías, y, como siempre, le endosa este trabajo también a Ark. Mientras tanto, la batalla entre Liz y Gark continúa sin tregua. Y después de escuchar sus burlas por un tiempo, Gark finalmente pierde la calma y se pone en modo bestia. Al presenciar esto, Cry piensa que, aunque Gark es actualmente el jefe de la asociación, solía ser un cazador de nivel 7, ahí es nada. De ahí, la razón de su poder. Antes de que las cosas se salgan de control, Cry los detiene, diciendo que ya han terminado con la discusión. Al escuchar esto, Liz se aferra a él mientras Kaina también sugiere irse a casa. Más tarde ese día, Cry y Liz salen de compras y discuten el hecho de que Gark, el vejete, podría estar cerca de su fecha de jubilación. Liz añade que Gark quizás no pueda con los fantasmas del palacio nocturno si sigue así de oxidado. Curioso, Cry pregunta si son más fuertes que el tipo calavera de la guarida, pero Liz no parece recordarlo, ya que no presta atención a debiluchos como ese. Esto le recuerda a Cry que Citri y los demás todavía están en el palacio nocturno, y decide ocuparse del problema de la baba antes de que se convierta en un dolor de cabeza para ellos. De la nada, Liz le entrega su bolso e inmoviliza a un tipo al azar que estaba cerca. Cuando le preguntan la razón, ella menciona que los había estado mirando fijamente por un tiempo. Cry le pide que lo suelte y se disculpa con el tipo antes de que éste salga corriendo. Después de esconderse, se pregunta cómo sucedió esto si los estaba siguiendo de lejos, y no puede entender por qué Cry le permitió escapar. Mientras su cita continúa, los dos terminan deambulando por el lugar más peligroso de la capital. Cuando Liz le pregunta si busca algo, Cry asiente y piensa en las personas desaparecidas cerca, lo que le hace creer que podría ser la baba tramando algo. Además, sabe de una heladería cercana y decide ir a echarle un vistazo con Liz. Lo que no sabe es que el tipo que lo seguía está presente en la heladería, ya que es una de sus bases secretas de investigación. Finalmente los dos fueron a la heladería e intentaron entrar, a pesar de que estaba cerrada. Pero al no obtener respuesta, se vieron obligados a rendirse. Después de regresar a casa, Cry lamenta no haber podido encontrar la baba y le pregunta a Liz cuándo regresará Citri. Al principio, Liz se ofrece a ayudarlo,
Pero después de descubrir que necesita ayuda con criaturas mágicas, ella se echa para atrás diciendo que a Citri podría llevarle un tiempo regresar. Justo entonces, Eva aparece e informa a Cry que han seleccionado miembros para unirse a la investigación de la guarida del lobo blanco. Dado que Ark está ausente, el equipo de la Cruz de Obsidiana participará y la investigación comenzará mañana. Por suerte, Cry está relajado porque no se unirá a ellos y da su aprobación. ¡Qué alivio para él! Mientras tanto, el líder de la organización secreta es informado de que su heladería fue expuesta, y sin saber la razón, miles de rastros la pasaron por alto deliberadamente, lo que los tiene bastante confundidos. Al escuchar esto, una de sus miembros, Sofía, sugiere enfrentarlos de frente. Ella cree que esta es la oportunidad perfecta para probar el sistema de defensa que construyó y aniquilar a los enemigos para que no se difunda información sobre ellos. El líder está de acuerdo, diciendo que, dado que Cry los ha notado, no hay forma de que su plan avance sin bajas. En otro lugar, Tino se toma su tiempo para quitarse la humillación de encima después de la paliza de Liz. Una vez que termina, Tino visita el salón y pregunta las razones por las que tantos cazadores están reunidos. Uno de los cazadores le informa que Cry está enviando a tantos de ellos a investigar una bóveda de tesoros de nivel 3, lo que le hace creer que algo anda mal, y con razón. Al escuchar esto, Tino se pregunta si los monstruos de allí han evolucionado desde entonces. Poco después, Cry hace acto de presencia y Eva le informa que Ark no podrá venir, así que ella reunió a estos cazadores como su reemplazo. Sin embargo, el tacaño se da cuenta de que contratar a tanta gente costará mucho y sugiere enviar solo a la mitad. Al escuchar esto, todos los cazadores empiezan a entrar en pánico, haciendo que Cry se pregunte qué demonios está pasando exactamente en esa bóveda de tesoros de nivel 3. No obstante, al darse cuenta de que todos están preocupados por esta decisión, confirma que hay suficiente recompensa para todos, y Eva está de acuerdo. Además, Cry recuerda que la baba aún no ha sido encontrada y piensa que podría ser la causante de todos los problemas. De repente, Liz aparece diciendo que si fuera ella, iría sola. Liz luego le pide a Cry que la deje tomar esta misión con Tino, pero él se niega rotundamente porque es muy consciente de los problemas que ella podría causar, y con razón. Esto lleva a Eva a preguntar si él tomará el mando y, sin forma de escapar de la situación, termina aceptando con la condición de que se unirá a ellos más tarde. Después de la reunión, Liz confronta a Cry por no dejarla unirse, y él la calma dándole otro trabajo. Antes de irse, uno de los cazadores le pregunta a Cry sobre las cosas a las que deben prestar atención, y él les dice que tengan cuidado con la baba. Simultáneamente, la organización descubre su plan de investigación completo, y el líder aconseja a sus hombres que aplasten a los enemigos. En respuesta, uno de los hombres dice que los Grievers podrían ser problemáticos, pero según Sofía, solo hay 3 miembros de los Grievers presentes en la capital. Mientras otros están en diferentes misiones, ella dice que Alice se la puede manejar tomando medidas contra sus ataques físicos, mientras que Cry no puede usar todas sus habilidades sin alguien que lo guíe. Por último, las técnicas de magia de alquimia de Citri pueden ser neutralizadas por el sistema de defensa de Sofía. Dicho esto, ella pide permiso a su líder para erradicarlos, a lo que él accede, ordenando a sus hombres que sigan sus órdenes sin chistar. Por otro lado, Sven y los demás que están en la bóveda del tesoro de la guarida del lobo blanco no encuentran nada destacable. Después de eso, Sven recibe una llamada de alguien y sale a advertir al otro grupo de cazadores. Pero terminan burlándose de él, no solo por no encontrar nada, sino por decirles que tengan cuidado con las babas. ¡Qué descaro! Sven responde diciendo que los advirtió por compasión, ya que todos en su grupo también son sanadores y ignorar las bajas en silencio va en contra de sus principios. Pero cuando ese grupo sigue discutiendo sobre la presencia de babas, Sven decide contarles una historia. Según él, todos fueron a una fiesta de observación de flores en el pasado, y Cry les dijo que trajeran sus armas. Ese lugar al que fueron es ahora una bóveda de tesoros llamada el Jardín Prisma. Esto hizo que Sven creyera que Cry podía ver el futuro, y fue la razón exacta por la que invirtió en una piedra de comunicación para escuchar las palabras de sabiduría de Cry. Mientras tanto, Liz sigue preguntándole a Cry la razón por la que no salen. Y aunque él es consciente de su promesa de aparecer antes de que termine la investigación, la presencia de Liz lo hace bastante difícil. Justo entonces, Citri les hace una visita después de regresar de su viaje. Después de eso, le advierte a Cry que sus enemigos son poderosos y deben ser destruidos antes de que se fortalezcan. Luego le dice a Cry que la baba es un producto fallido, pero aún así la hizo para que la baba no los atacara a los dos. Luego, Citri contempla la excusa que Cry le dio y piensa en cómo la baba no solo escapó de la cápsula, sino que también abrió la caja fuerte para salir. Como no hay ventilaciones en la habitación, la baba debe haber salido por el desagüe, al menos según Cry. Al día siguiente, Sven se reúne con los otros cazadores que llegaron para ayudarlos y le dicen que Cry les pidió que tomaran el mando de la Cruz de Obsidiana. Sven luego le pregunta por Liz y, al descubrir que Cry le impidió venir, está bastante agradecido porque si ella estuviera aquí, nadie podría cooperar, sería un caos. Después les dice a todos que se reúnan y pregunta si alguien ha luchado contra una baba antes o ha traído algo útil para combatirla. Mientras la mayoría de ellos no, los pocos que sí traen solo artículos inútiles como un spray repelente de babas, vaya ocurrencia. Finalmente, ese cazador llamado Gain interviene, ofreciéndose a luchar contra la baba si Sven tiene miedo. Al escuchar esto, todos comienzan a burlarse de él, y Sven responde diciendo que podría convertirse en la primera víctima, y le pide que deje algo de información para que pueda ser vengado.
Esto provoca que Gain se burle de todos por escuchar a un tipo que no apareció y después de que él se va, una villana pelirroja, Talia, dice que es un alquimista que ha trabajado con Citri y que las dos investigaron babas juntas. Gracias a esto lograron hacer una poción que puede eliminar babas, pero el único inconveniente es que no funciona con nada más. Con eso, los cazadores comienzan a entrar en la guarida y se les ordena silbar si ocurre una emergencia. Mientras tanto, Sofía habla con el líder de la organización usando una piedra de comunicación y dice que están contra 100 cazadores, pero que pueden ser fácilmente eliminados usando su arma definitiva. Después de un día entero de investigación, los cazadores no encuentran nada más que los fantasmas habituales. Al presenciar su fracaso, Gain aparece para burlarse de ellos de nuevo y finalmente se va a hacer una parada técnica. Mientras vacía su pequeña pistola de agua, Gain maldice a Cry por actuar como un todopoderoso pero esconderse como un cobarde en la capital. Justo entonces, escucha un sonido sospechoso y decide investigar. Allí, ve un fantasma gigante encadenado y a dos de los hombres de la organización parados cerca. Sin dudarlo, ataca a uno de ellos y lo patea lejos, lo que provoca que el mago le lance bolas de fuego. Después de esquivar las bolas de fuego, derriba al mago y comienza a golpear al primer tipo. Esto le da al mago la oportunidad de inyectar una extraña poción en el cuerpo del lobo, haciendo que aumente de tamaño y se transforme en una criatura parecida a una baba. Al mismo tiempo, Sven escucha un silbido y ordena a todos que corran hacia el bosque. Comienzan a buscar a Gain y finalmente lo encuentran, solo para escucharlo admitir que Cry tenía razón todo el tiempo. ¿Quién lo diría? En poco tiempo, la baba se dirige hacia los cazadores y sin perder tiempo, Sven dispara un arco apuntando a las patas de la baba. Mientras los cazadores continúan atacándola con ataques de largo alcance, Sven le dice a su compañero que cure a Gain, quien les informa de todo lo que presenció. Acto seguido, Sven dispara un par de flechas más, pero no causa ningún daño, y la baba comienza a atacar a los cazadores. Al ver esto, Sven toma la poción de Talia, y ella le dice que la ponga dentro del cuerpo de la baba, ya que la hará autodestruirse. Dicho esto, Sven capta la atención de la baba, y ésta salta hacia él. Después de calibrar su punto de aterrizaje, Sven pone la poción allí, y espera a que la baba caiga sobre ella. Aunque su plan funciona, la poción causa poco o ningún daño, lo que hace que Sven mencione que, después de todo, no es una baba. Sin embargo, uno de los cazadores le informa que, según Cry, se supone que es una criatura parecida a una baba, lo que enfurece a Sven por la falta de información de Cry. Antes de que las cosas empeoren, Citri hace acto de presencia y les hace saber que Cry le ordenó venir. Ella les informa que una enorme cantidad de poder mágico se arremolina alrededor del cuerpo de la baba, creando un campo de fuerza que puede desviar los ataques. También cree que no se encontrará un fantasma tan fuerte ni siquiera en las bóvedas de tesoros de nivel 8. Acto seguido, Citri comienza a examinar ese fantasma parecido a una baba y se da cuenta de que está convirtiendo el material de maná en energía mágica. No solo eso, sino que también está intentando consumirla a ella, la persona que absorbe la mayor cantidad de material de maná cercano. Finalmente se le ocurre un plan y, como resultado, lanza una cápsula hacia la baba. Cuando Sven la dispara con su flecha, explota la cabeza de la baba y finalmente la elimina para siempre. Simultáneamente, Gark también aparece con un atuendo un tanto peculiar, y Citri menciona que él fue quien la trajo. Una vez que las cosas se calman, Citri informa a todos que la organización responsable es la Torre Akashica, y que están intentando manipular las bóvedas de tesoros a voluntad. Cuando un oficial argumenta que su líder, Magus, ha sido desterrado, Citri menciona que le ha estado siguiendo la pista y cree que la baba también es obra suya. Esto lleva a Talia a preguntar si tienen algún tipo de dispositivo subterráneo, a lo que Citri asiente, diciendo que es el núcleo de su investigación. Por ahora, desea interrogar al mago capturado por Gene mientras ella cocina un plan para asegurar su victoria. Después de que termina la reunión, Sven le dice a su compañero que Citri es una debilucha poderosa que cree que puede salirse con la suya con cualquier cosa, y usa cualquier medio necesario para ganar. Según él, es tan monstruo como los demás miembros. Vaya joyita. En otro lugar, Liz apoya su cabeza en las piernas de Croy, diciéndole que la deje ir, pero él no tiene planes de cambiar su decisión a pesar de su rabieta. Más tarde, Sofía ordena a los miembros de la Torre Akashica que desplieguen fantasmas uno por uno, pero no parecen estar de acuerdo con ella, ya que de esta manera las cosas solo serán más fáciles para los cazadores. Al final se dan cuenta de que a Sofía podría faltarle experiencia en batalla, y un mago llamado Flick ignoró sus órdenes y les dijo a sus hombres que desplegaran todos los fantasmas a la vez. Por otro lado, Citri y los demás están ocupados interrogando a los magos capturados, y después de garantizarles la vida, les pregunta sobre el paradero de Magus. Pero cuando se niegan a delatar a su maestro de aspecto Vantage, a Citri no le queda más remedio que usar agua de colores con ellos. Al ver esto, el oficial confronta a Citri sobre los peligros de esta poción, y Gark también le aconseja que no torture a los cautivos. Para calmar sus preocupaciones, ella misma bebe el agua de colores, dejando a todos los presentes boquiabiertos. Un fuerte sonido interrumpe su reunión, mientras otro de esos fantasmas hace acto de presencia.
En primer lugar, Sitri sugiere averiguar el tipo de campo de fuerza para poder encontrar una manera de romperlo. Para eso, le pide a los valientes, o no tanto, portadores de escudos que se pongan en la trayectoria del fantasma, así ella puede averiguar la dirección de su campo de fuerza. Uno de los cazadores, con más agallas que cerebro quizás, obedece. Al ver cómo bloquea el ataque, Sitri capta al instante que el campo gira a la derecha, repeliendo con fuerza todo lo que se le acerca. Sin la menor idea de cómo tumbarlo, empiezan a hacer cálculos y a barajar distintas posibilidades cuando, sorpresa, aparece otro fantasma. Al verlo, Sitri suelta un suspiro de alivio que se oye hasta en la otra punta del mapa, y no duda en tildar a la gente de la torre akáshica de auténticos descerebrados, o quizás con el cerebro en modo vacaciones. Acto seguido, ordena a todo el mundo que se repliegue. Y... ¡qué casualidad! En cuanto esos fantasmas se topan el uno con el otro, se ensarzan en una batalla campal entre ellos. Olvidándose por completo ahora que hay otros fantasmas, parece ser que estos fantasmas por lo general suelen ir a por los cazadores para reponer su preciado material de maná. Esto hace que Magus, ni corto ni perezoso, le eche una buena bronca a Flick y a los demás. A pesar de todo, Megas interroga a Sofía sobre cuál será su siguiente paso, y ella les revela que no solo Sitri, piedra de comunicación, el temible cazador no pierde la oportunidad de se ha sumado a las filas de los cazadores, y por si fuera poco, teme que sus cautivos puedan acabar soltando prenda y filtrando información crucial. Y aunque no suelten ni pío, a Sitri no le costará nada dar con su paradero. Si eso llega a ocurrir, su deseo es que los magos desaten toda su furia y malicia para aplastar a los cazadores sin piedad, devoradores, y finalmente llevarlos a la base para usar su as bajo la manga. A Magus le gusta la idea, pero desea que alguien tome el mando, y Sofía le pide a Flick que sea él quien lidere. Por otro lado, Talia reflexiona sobre cómo Sitri es una persona de talento y pasión increíbles. Para hallar la verdad, Sitri ha realizado experimentos peligrosos, y sin importar las condiciones, jamás se rindió. Aunque el talento de Sitri era notable, Talia siempre sintió un poquito de envidia hacia ella. Finalmente, Sven interrumpe sus pensamientos imaginando que aún debe estar de bajón porque su repelente de limo no funcionó antes. Además, culpa a Cry por omitir siempre los detalles importantes y se pregunta por qué los cautivos la han estado mirando todo este tiempo, pero Talia está tan despistada como él. Poco después, Sitri descubre la base de la torre akáshica y dice que usó las venas terrestres, la densidad de material de maná y el terreno para averiguarlo. Después de eso, les preguntó a los cautivos si había adivinado correctamente, y a juzgar por el pánico que empiezan a mostrar, Sitri se da cuenta de que sí. Sven sugiere entonces asaltar su base, y al oírlo, los cautivos entran aún más en pánico y le piden a Sofía que los detenga. Confundidos, los cazadores empiezan a preguntarse quién es Sofía, y Sitri explica que es una discípula de Noctis Go-Clear y su némesis de toda la vida. Según ella, a menos que Magus y Sofía sean capturados, la investigación no llegará a su fin. Por último, Sitri culpa a su incompetencia por no haber podido atrapar a Sofía antes y promete encerrarla en prisión cuanto antes. En otro lugar, Cry, junto con Liz y Tino, también ha llegado al bosque, pero está bastante inquieto con este plan, considerando sus extremidades tipo hombre de palo. Tino explica que la guarida del lobo blanco está justo delante, y al ver a Liz tomarle la mano, ella también prueba suerte, solo para ser regañada por Liz, quien le dice que aún es demasiado pronto para alguien como ella. Simultáneamente, los demás se dirigen hacia el escondite, y en el camino, Gain lamenta no haber creído a Cry antes. Sitri menciona que Cry nació para ser un cazador de tesoros y que incluso podría alcanzar el nivel 10 algún día. De repente, mira al cielo y un rayo golpea a su grupo. Esto resulta ser obra de Flick, quien usó la magia de ataque avanzada llamada Trueno de Calamidad. Después aterriza cerca de los cazadores heridos y piensa que Magus estará complacido si los aniquila. Pero para su sorpresa, Sitri se acerca a él como si nada, diciendo que no es más que magia básica, y que ese nivel no es nada inusual para ella. Mientras Flick enloquece al darse cuenta de que era su as, Sitri usa su pistola de pociones para curar a Sven, quien luego derriba al mago, pero falla al golpear al devorador de malicia. Por suerte, Gark interviene y lo derriba. Por otro lado, Magus maldice a Flick por ignorar de nuevo las órdenes de Sofía y llevarse solo un devorador de malicia de los muchos en la base. Darse cuenta de que no solo se encargaron de los fantasmas, sino que su base fue descubierta y el trueno de calamidad no funcionó, hace que los magos piensen que todo fue orquestado por Cry. Como último recurso, le piden a Magus que huya, pero él se niega, diciendo que aún pueden usar su as bajo la manga, el akáshico. Mientras tanto, Sitri nota a los fantasmas fuera de la base y deduce que necesitarán eliminarlos para llegar a ella. Gark apoya el plan, sugiriendo que los tres avancen y aplasten a los fantasmas con el apoyo de los cazadores. Con eso, los cazadores comenzaron a luchar contra los devoradores de malicia cuando, de la nada, apareció un robot gigante llamado Akashiko y abrumó a Gark con fuerza bruta. Sven también empieza a tener dificultades para apuntar a los devoradores de malicia con su puntería de Stormtrooper y resulta herido en el proceso. Justo entonces, Liz elimina a uno de los cazadores de malicia, haciendo que todos se den cuenta de que son refuerzos de Cry. Pero pocos saben ellos que ella se alejó de Cry por su cuenta. Poco después, Tino nota el movimiento de los cautivos escapados cerca y se pregunta si debería atraparlos.
pero Cry no está de acuerdo, sugiriendo que los dejen ir, ya que podrían ser animales viviendo en el bosque. Al mismo tiempo, Akashiko sigue resistiendo todos los ataques de los cazadores, y finalmente Liz intenta probar suerte, pero no logra derribarlo de un solo golpe. No obstante, ella sigue golpeándolo, y con la ayuda de Gark, de alguna manera logran poner a Akashiko de rodillas, pero este recupera rápidamente el equilibrio, y tras empujar a Gark, esquiva su ataque saltando por los aires. Aprovechando esta oportunidad, Liz intenta asestar un golpe, pero sorprendentemente Akashiko libera su escudo e hiere la figura de reloj de arena de Liz. Sin otra opción, ella se ve obligada a huir de los ataques de largo alcance y a infligir un daño mínimo cada vez que tiene la oportunidad. Poco después, Cry aparece en la batalla, y al notarlo, Akashiko dirige su atención hacia él y vuela en su dirección. Pero al acercarse lo suficiente, Akashiko se detiene y es lanzado contra la montaña, donde finalmente deja de funcionar. Al presenciar esto, Liz se sorprende por su movimiento y le grita a Tino que se aleje de Cry, quien sigue confundido por lo que acaba de pasar. A la mañana siguiente, Gark le pregunta a Sven sobre el movimiento de Cry, a lo que Sven responde que, según Cry, esa cosa salió volando sola, lo que Gark obviamente encuentra difícil de creer. No obstante, Gark menciona que lograron confiscar el equipo de Magus y el resto puede dejarse a la oficina de investigación. Mientras tanto, Sitri agradece a Cry por el refuerzo, y cuando él le pregunta si necesita ayuda para lidiar con su némesis, Sitri se niega ya que desea resolverlo ella misma. Más tarde ese día, Gark regaña a Cry por fingir no saber nada siendo el cerebro, sin saber que en realidad es un desastre andante sin idea de nada. Cry entonces les pide que interroguen a Sitri en su lugar. Y cuando el oficial duda, Eva le pregunta si se siente incómodo investigándola después del incidente de hace 3 años. Esa vez, Sitri fue acusada falsamente de ser parte de un plan que resultó en la fuga de muchos criminales. En otro lugar, los magos le dicen a Magus que Sofía se había infiltrado entre los cazadores, y aunque la hubieran notado, nadie hizo ningún movimiento. Esto le recuerda a Magus que Cry no solo descubrió la realidad detrás de la heladería, sino que también permitió que los cautivos escaparan. Como no puede entender las intenciones de Cry, cree que sería una tontería luchar contra él y decide escapar a otra ciudad. Después de eso, Talia es llevada ante Magus, quien la llama Sofía, diciéndole que deje de fingir. Confundida, Talia intenta explicar que ella no es la Sofía de la que hablan, y cuando uno de los devoradores de Malicia se vuelve hostil hacia ella, se dan cuenta de que, después de todo, no es Sofía. Simultáneamente, la verdadera Sofía aparece y se disculpa por su tardanza. Cuando Magus le pregunta por Talia, Sofía dice que no es Talia quien se parece a ella, sino que ella es quien se parece a Talia. Además, les cuenta las pequeñas diferencias entre ellas, como que sus atributos son un poco más grandes que los de Talia. Dicho esto, Sofía se quita la peluca, revelando su verdadera identidad, que resulta ser Sitri. Frustrado, Magus le pregunta si se disfrazó de Sofía y le informan que, desde que se conocieron, Sofía siempre había sido Sitri. Los magos la confrontan por traicionarlos y Sitri menciona que siempre ha respetado a Magus y su insaciable curiosidad. Magus tenía de todo, desde equipo costoso hasta materiales raros que le ayudaron a crear cosas como un Akashiko, lo que le habría llevado muchísimo tiempo si hubiera estado sola. Por último, dice que Cry dejó que todo pasara desapercibido gracias a sus advertencias, y aunque ella no filtró nada, Sitri cree que Cry lo vio todo. Ahora, todos los resultados de la investigación serán confiscados y los magos serán tratados como criminales. Pero tranquilos, Sitri se encargará de la investigación de ahora en adelante. Enfurecido, Magus usa sus poderes y envuelve a Sitri en llamas, solo para que ella salga ilesa. Asombrado al presenciar esto, Sitri le explica a Magus que la razón por la que permaneció ilesa es gracias a Limo, su último proyecto que absorbe material de maná del entorno y lo usa para crecer. Al oír esto, Magus advierte a Sitri que Limo puede consumir todo en el mundo, y Sitri le responde que por eso desea usarlo como sujeto de prueba. Justo entonces, los magos lanzan una bomba de humo pidiéndole a Magus que escape. Pero justo cuando está a punto de salir de la habitación, Magus choca con alguien y cae por las escaleras. Resulta ser un tipo ultra musculoso y Sitri explica que quería crear algo poderoso y la prisión de hace 3 años fue perfecta para recolectar materiales. A pesar de dejar escapar a muchos prisioneros, logró crear un solo cuerpo con el material recolectado. Unos días después, Cry descubre que todos esos magos perdieron sus recuerdos y muchas cosas, incluyendo un golem, fueron confiscadas. Al oír esto, Sitri pide que le entreguen los materiales de investigación confiscados, incluyendo el Akashiko y el Devorador de Malicia, y Cry acepta negociar por ellos. Poco después se celebra una reunión para cerrar el incidente de la guarida del Lobo Blanco, donde Cry solicita la aprobación para recibir el golem y esa cosa que sonaba a agua. Esto hace que Gark se pregunte si está hablando del Devorador de Malicia, y cuando le preguntan para qué lo necesita, Cry, pensando que es líquido, dice que quiere beberlo. Su declaración toma a todos los presentes por sorpresa, haciendo que Cry se dé cuenta de que la ha fastidiado.
Después de la reunión, Cry se disculpa con Citri por no conseguir el golem, lo que la hace reír y decir que la bebida es más que suficiente. Después de eso, Gark llama a Cry para hablar e informarle sobre el cazador de nivel 7 llamado Arnold que visita la ciudad. Al verlo confundido, Gark explica que es un cazador famoso que incluso ha matado dragones, a lo que Cry responde diciendo que él también ha cazado un par de gatitos. Al oír esto, Gark se parte de risa y después de aconsejarle que no cause problemas, le da una palmada juguetona en la espalda haciendo que Cry pierda una de las vidas extra de sus artefactos. Después de eso, Cry ve un anuncio sobre una subasta y recuerda todos los artefactos raros que se venden allí. Desafortunadamente, actualmente anda corto de dinero y ni siquiera ha devuelto lo que le pidió prestado a Citri. Poco después se encuentra con Chloe, la sobrina de Gark, quien le informa a Cry que ella mayormente atiende la recepción y su conversación se interrumpe cuando Citri regresa y ambas se van. Luego, los dos pasan junto al grupo de Arnold sin saber quién es, y Arnold, al llegar al edificio, habla con Chloe en la recepción. Ella lo confunde con un cazador novato. Esto enfurece a los subordinados de Arnold, quienes no pueden creer que un cazador de nivel 7 fuera tratado así. Terminan decidiendo probarse a sí mismos ante los cazadores de este pueblo usando sus habilidades, para nunca más subestimar al matadragones Arnold. En otro lugar, Citri le presenta al bebé devorador de malicia a Cry, y menciona que está entrenado para no dañarla a ella ni a Cry. El devorador de malicia salta instantáneamente sobre Cry, y con cada meneo de cola, Cry empieza a perder sus vidas extra hasta que Citri finalmente se lo quita. A juzgar por la rapidez con la que pierde vidas, Cry deduce que necesita cargar sus artefactos y pregunta cuándo regresará Lucia a casa. Citri le informa que podría tardar un tiempo en volver, ya que están luchando contra un fantasma espadachín en la sala del jefe, y Luke no quiere regresar hasta derrotarlo en un 1 contra 1. Citri le da entonces un nuevo artefacto llamado Realizador Exterior, que permite al usuario almacenar un poder mágico en su interior, similar al collar que le dio Lucia. Más tarde, Citri le da a Cry un buen masaje con un final feliz prometido, y él le hace saber que sus reliquias necesitan ser cargadas cuanto antes. Para resolver este problema, se le ocurre una idea y les dice a todos los cazadores que ahora pueden tomar un entrenamiento especial, que puede convertirlos en magos al mismo nivel que Lucia, miembro de los Grievers. Todos se sorprenden al oír esto y empiezan a discutir el asunto cuando, inesperadamente, aparecen los dos miembros de Starlight, Lapis y Chris. Chris empieza insultando a Cry por parecer un papanatas, pero Lapis le dice que actúe con respeto, ya que es el maestro del clan, y a Chris le parece absurdo que él sea la persona a la que Lucia trata como a su hermano mayor. Al parecer, Starlight es una raza compuesta por espíritus nobles con habilidades mágicas excepcionales. Sin embargo, tienden a despreciar a cualquiera que no sea un mago sobresaliente, y Lucia es una de esas excepciones, por lo que no pueden creer que exista un entrenamiento para alcanzar su nivel. Citri explica que Lucia es una maga sobresaliente, particularmente porque pasó por este entrenamiento, y al oír esto, una de las coordinadas de Sven decide darle una oportunidad. Para el proceso de entrenamiento se le dice a Mariette que cargue uno de los artefactos de Cry, y después de darlo todo, finalmente logra cargarlo. Citri le da entonces el siguiente artefacto. Mientras ella va por el cuarto, Citri afirma que el crecimiento de maná en una persona se detiene después de la adolescencia, lo que significa que la mayoría de los cazadores presentes ya pasaron su etapa de crecimiento. Finalmente, Marietta cede y pierde el conocimiento, lo que Citri describe como agotamiento de maná. Ella cree que hay una oportunidad de aumentar el límite de maná de una persona durante la recuperación del agotamiento de maná. Para que esto funcione, le da a Marietta unas gotas de la poción que, según ella, aumenta su cantidad de maná. Después de eso, Citri recuerda que los miembros de Starlight quieren reclutar a Lucia, pero siguen siendo arrogantes solo porque provienen de una raza desbordante de magia. Sintiéndose insultada, Chris decide probarse a sí misma participando en el entrenamiento, y especialmente para ella, Citri trae una bolsa llena de reliquias. Ahora, con todos motivados para trabajar, Citri le asegura a Cry que todas sus reliquias estarán completamente cargadas. Al día siguiente, Cry y Citri visitan a Liz, pero al oír que está ocupada duchándose, Citri empieza a acercarse y a intimar con Tino. Finalmente, Liz sale de la ducha con el trasero al aire, y después de ser obligada a usar una toalla, Cry le informa que desea celebrar su regreso seguro y el de Citri. Para ello, los cuatro visitan una taberna cercana donde Citri y Liz terminan compitiendo en un desafío de bebida. Sin embargo, Citri empieza a hacer trampa mezclando una poción especial en las bebidas de Liz, y Cry, que se da cuenta de esto, obliga a Citri a tomar la bebida adulterada en su lugar. Sin otra opción, ella lo bebe a la fuerza y termina completamente borracha. En este estado empieza a confrontar a Cry por verla como nada más que una cartera andante y le pide que le pague con su cuerpo. Por suerte, Liz la detiene y su diversión es interrumpida por un Ronald y su pandilla, quienes empiezan a presionar a uno de los cazadores presentes en la taberna. Liz los encuentra interesantes y se acerca a Arnold, sugiriéndole que jueguen al juego de beber. Pero cuando Arnold se niega, ella le derrama la bebida en la cabeza y lo golpea con el vaso. Además, golpea a todos sus amigos y le sujeta la cabeza a Arnold con los pies, preguntándole si de verdad es de nivel 7. Al día siguiente, Eva discute el incidente en la taberna con Cry, diciendo que causarles problemas tan de repente es un poco problemático.
Dado que Arnold tiene un historial de matar dragones de trueno, Eva desea resolver esto pacíficamente y planea pedirle a Gark que medie. Kree está de acuerdo con ella, y hablar de los dragones de trueno le recuerda lo deliciosos que saben a la parrilla. Confundida, Eva menciona que el cuerpo del dragón está hecho de materiales caros y no puede usarse como alimento. Pero según Cry, Sitri ya ha cocinado algo similar. Por otro lado, el grupo de Arnold presiona a Chloe para que revele el nombre de la chica que los dobló por completo. Justo entonces, Gark aparece y le hace saber que su nombre es Liz Smart. Además, bromea sobre que el guardián de Liz se olvidó de detenerla y les hace saber que él se llama Miltrix, un cazador de nivel 8. Todos enloquecen al oír su nivel, y Gark les asegura que Cry no les pondrá las manos encima si prometen comportarse de ahora en adelante. Antes de irse, Gark menciona que Cry tiene una petición para ellos y dice que quiere que Arnold le consiga un dragón de trueno para poder asarlo. Frustrados, preguntan a los habitantes del pueblo sobre Cry y le informan a Arnold que solo escucharon historias vagas sobre él. Según ellos, Cry ni siquiera participa en misiones y se las deja a sus amigos. Al oír esto, Arnold deduce que Cry quizás aún no ha conocido a alguien con habilidades que igualen su nivel. Además, cree que Cry es probablemente un estratega militar que no ha alcanzado el nivel 8 por pura fuerza. Pero gracias a sus amigos, aunque no es débil, Arnold confía en que no es rival para él, quien ha alcanzado el nivel 7 con sus propios poderes. Dicho esto, decide derrotar al cazador de nivel 8 y hacer que todos se arrepientan de haberlo subestimado. En otro lugar, Eva se entera de la deuda de 10 cifras de Cry con Sitri y le informa que asciende aproximadamente a 10.000 millones. Esto le recuerda a Cry que Sitri le hizo 3 sugerencias para facilitarle el pago. La primera es encerrar a Sitri en prisión y anular la deuda. La segunda es casarse para consolidar sus bienes. Y por último, la tercera es convertirse en su prometido. Bromea sobre que casarse con ella podría ser la única opción, y Eva le dice que es posible siempre que no malgaste dinero, porque los ingresos de los Grievers son más que suficientes para pagarle. Ella sugiere sumergirse en las bóvedas del tesoro solo por una vez para ganar algo de dinero, sin saber que es demasiado para un pobre diablo como él. Una vez que Eva se va, él empieza a estresarse por la deuda e intenta despejar su mente tomando un poco de aire fresco. Justo entonces, Tino aparece preguntándole si necesita algo, ya que está dispuesta a hacer lo que él quiera. Ese pobre hombre termina pidiéndole dinero a Tino, y al principio ella acepta prestarle un poco, solo para rendirse por completo al oír la cantidad con tantos ceros. No obstante, los dos deciden entonces pasear por el pueblo, y en el camino, Tino sugiere ir a las bóvedas del tesoro y buscar reliquias. Como hay una subasta en curso y podrían venderse a un precio alto, ella cree que él podría encontrar algunas reliquias valiosas. Pero si realmente pudiera, no habría razón para estar endeudado en primer lugar. Poco después se encuentran con el grupo de Arnold, y a juzgar por su actitud agresiva, Cry admite que Liz tuvo la culpa el otro día y se disculpa en su nombre, diciendo que no quiere arruinar su cita con Tino ahora mismo. Sin embargo, Tino se molesta con su disculpa y le dice a Arnold que Cry solo está preocupado de que los muelan a palos. Esto solo alimenta la ira de Arnold y, al no tener otra opción, Cry decide llevar la pelea a una calle concurrida, esperando obtener ayuda de un cazador fuerte. Pero desafortunadamente no hay nadie presente. Arnold finalmente habla y confronta a Cry por alcanzar el nivel 8 por suerte y con la ayuda de sus amigos. Mientras Cry permanece en silencio, Tino interviene y dice que no puede quedarse callada cuando insultan a su maestro. Además, le pide a Cry que la deje luchar contra ellos, y para sorpresa de todos, él acepta y se echa hacia atrás. Sin más preámbulos, Tino comienza su batalla con Arnold, mientras Cry hace todo lo posible por buscar cazadores fuertes cerca. Al darse cuenta de que está solo, Cry empieza a animar a su única esperanza. Sin embargo, Tino es fácilmente abrumada por Arnold, de nivel 7, quien la inmoviliza en el suelo. En este punto, Chris se ve obligado a usar el medallón que le dio Lucía. Resulta que le había pedido que añadiera un hechizo al medallón que solo somete a cazadores de alto nivel sin eliminarlos ni herir a nadie más. Usando este hechizo específico, Kree logra estampar a todos contra el suelo, incluyendo a Arnold, y revela que es magia de gravedad. Después de eso, le dice a Arnold que si aún desea luchar contra él, debe haber algunas condiciones. Como es el líder de los grupos, Arnold debe ascender derrotando a todas sus facciones, incluyendo Cruz de Obsidiana, Luz Estelar y Tumba del Arca. Si logra vencer a esas tres, solo entonces Cry aceptará su desafío. Después de eso, los dos visitan un restaurante donde Tino se disculpa por no cumplir las expectativas de Cry y se llama a sí misma Patética, una don nadie que ni el pastelito que pidieron se merece. Antes de que Cry pudiera decir algo, Tino le pidió una oportunidad para redimirse y preguntó por una bóveda con tesoros invaluables para saldar su insignificante deuda de un solo dígito. Más tarde ese día, Cry se reúne con Chloe, quien quiere investigar el incidente con Arnold. Ella comienza cuestionando por qué provocaba a Arnold pidiendo un dragón de trueno, a lo que Cry responde que él nunca pidió eso en primer lugar. Además, le pide a Chloe que le diga a Arnold que ahora se asegurará de no olvidarlo, para nada.
Después de que termina la investigación, se levanta para irse, pero Chloe lo detiene, quien le recuerda a Cray el examen de cazador que reprobó hace 3 años y se pregunta qué le faltaba. Sin tener idea de qué decir, ese bocazas empieza su parloteo sin sentido, diciéndole a Chloe que ya debería haberse dado cuenta, ¿no crees? Él cree que ella podría pasar el examen ahora, pero no hay necesidad, ya que Chloe ya está cumpliendo su papel como recepcionista de la Asociación de Exploradores. Después de soltar su perla de sabiduría, Cray se marcha y luego, oh sorpresa, recuerda que Chloe solo reprobó porque era menor de edad y habría pasado si tan solo hubiera sido un año mayor. Algún tiempo después, Chloe le dice a Arnold que Cray canceló la solicitud de carne de dragón y prometió no olvidarlos hasta que llegue el momento. Por último, Chloe duda en decir una última cosa que Cray dijo, y cuando la presionan para que lo diga, termina gritando y diciéndoles a todos que a Arnold le gustan los melones grandes, y vaya si le gustan, tomando a todos, incluido Arnold, por sorpresa. Después de eso, se burla de Cray por querer hacerlos luchar contra grupos poderosos de su clan, y poco después uno de sus subordinados regresa. Menciona que Sven se negó rotundamente a luchar contra ellos y, en cambio, lo invitó a tomar algo. Chris también rechazó la oferta, y Lapis también. Mientras tanto, Isabel, miembro del grupo Ark Brave, lo llamó idiota por tomarse en serio los lloriqueos de Cray en primer lugar. Sin embargo, Laria mejora el ánimo de Arnold, recordándole la reliquia que pueden vender en la próxima subasta. En otro lugar, Mattis examina una reliquia que Tino descubrió en una de las bóvedas del tesoro, e informa a Cray que es un objeto de una civilización mágica de alto nivel, pero en cuanto a sus efectos, Mattis pide algo de tiempo para estudiarla adecuadamente porque ya tiene mucho trabajo gracias a la subasta. Al enterarse de esto, Cray le pide a Mattis que le deje ver las reliquias para la subasta, y mientras lo hace, Mattis disfruta de una conversación con Tino y le aconseja que confíe en sus amigos, incluido el bueno para nada de Cray. Tino está de acuerdo y llama a Cray una persona maravillosa que no solo es bastante estricta, sino que también tiene una deuda que ni te cuento. Mientras tanto, Cray se encuentra con una reliquia que es una máscara que se parece a una de sus reliquias favoritas que Liz rompió. Si es la misma reliquia, Cray puede tener el poder de cambiar su rostro y deambular libremente por la ciudad sin guardias, ni tener que aguantar al pesado de Arnold. Finalmente, le pide a Mattis que le permita tratar con el dueño de esta máscara y le pide su información de contacto. Más tarde, Tina se pregunta cómo Cree va a comprarla y le informa que Sitri ya está gastando 1 tonelada en su investigación y podría no haber ahorrado mucho. Cray se da cuenta de que si le pregunta a Liz, ella podría empezar a recolectar dinero por la fuerza, y eso no es bueno. Y aparte de Sitri, no tiene a nadie que le preste dinero. Justo entonces, notan a guardias de una familia noble de pie fuera del edificio de su clan, y poco después, Ark sale para despedir a una rubia bajita llamada Eclair. Después de terminar su conversación con Ark, ella pregunta qué está mirando Cray. Ark luego presenta a Eclair como la hija del conde y le dice a Eclair que Cray es el maestro del clan. Al darse cuenta de que Cray es el llamado Mil Trucos, Eclair menciona que su padre a menudo habla de él, pero en realidad se ve sorprendentemente normalito. Ella continúa insultando a Cray y después de cansarse pregunta por qué no se defiende. Cray responde diciendo que siempre hace todo lo posible por ser cauteloso con su comportamiento, lo que toma a Eclair por sorpresa, y con eso ella se va. Después de eso, Cray se sienta con Ark para conversar y le pregunta si puede prestarle algo de dinero. Ark se niega rotundamente, y no importa cuánto Cray intente persuadirlo, la decisión de Ark sigue siendo la misma. Finalmente, termina pidiéndole a Sitri que le preste algo de dinero, y sorprendentemente, ella acepta, incluso cuando tuvo que vender algunos materiales de repuesto para reunir la cantidad. Ella se ofrece a ayudarlo a negociar con el dueño de la reliquia, y todo lo que Cray espera es que el vendedor la venda por unos 30 millones. Pero para su sorpresa, el vendedor de la reliquia resulta ser Arnold, y tan pronto como comienzan las conversaciones, Luria menciona que la máscara es un artículo muy raro que no venderán barato y amenaza con venderla en las subastas si intentan regatearles. Sitri responde diciendo que la máscara es una reliquia de aspecto espeluznante, que Cray realmente no quiere ni en pintura, y ella cree que los nobles tampoco irán tras algo así. Arnold entonces interviene, diciendo que no pueden ponerle precio a la reliquia ya que aún no conocen sus poderes. Si la venden por un precio bajo, solo terminarán pareciendo tontos, así que es mejor simplemente destruirla. Luego pregunta si Cray conoce sus poderes, pero Cray se niega a revelarlos y menciona que es una reliquia peligrosa cuyo uso es ilegal en el país, así que imagínate. Al principio, Arnold piensa que Cray es un mal negociador, pero luego le llega una revelación al preguntarse si es una trampa. Empieza a pensar que la máscara podría ser peligrosa y por eso Cray intentó recuperarla antes de la subasta. Sin embargo, después de descubrir que Arnold es el dueño, Cray podría haber cambiado su enfoque y ahora quiere que sufra. Pensando que lo había descubierto, Arnold ofrece 10 millones por la máscara, ya que cree que caer en la trampa de Cray y aferrarse a la máscara podría ser la jugada más tonta. Como era de esperar, Sitri acepta comprarla a ese precio hasta que son interrumpidos por un montón de gente que empieza a pujar. Finalmente, Eclair aparece y ofrece pagar 100 millones por la máscara. Eva luego informa a Cray que los rumores de que le pidió un préstamo a Ark se extendieron por la ciudad, lo que hizo que todos pensaran que era la reliquia más fuerte. No obstante, Eva le aconseja que no pida más préstamos cuando, inesperadamente, Sitri aparece con una bolsa llena de dinero, unos 800 millones que había ahorrado para su boda, ni más ni menos.
Dicho esto, ella sugiere visitar a Eclair e intentar persuadirla. Sin embargo, su aparición en su casa impresiona a Eclair, y ella dice que sus nervios rivalizan con los de Ark. Cray le hace saber que Ark es mucho mejor que él, ya que solo lo ve como un amigo. Pobre Ark. Pensando que se está burlando de Ark, Eclair se enfurece y acusa a Cray de alcanzar el nivel 8 usando el poder de las reliquias. En cambio, decide ofrecerle esa máscara a Ark, pero Cray cree que a Ark podría no gustarle porque uno no puede volverse fuerte solo con una reliquia. Sitri entonces interviene, diciendo que tiene 200 millones, lo cual es más que la oferta de 100 millones de Eclair. Sin otra opción, Eclair se ve obligada a pedir ayuda a su papi, quien es informado de que pueden reunir alrededor de 1000 millones. Por último, su padre le ordena a Eclair que gane la guerra de ofertas, ya que no hay lugar para la debilidad en su familia. Al día siguiente, Sitri, junto con Liz y Cray, se dirigen a la subasta con 950 millones, y Cray ha decidido rendirse si el costo de venta excede su presupuesto. Después de llegar al lugar de la subasta, Cray se encuentra con Tino y su grupo y le pregunta por qué no vino con ellos tres, solo para que Tino le recuerde, con una sonrisa, que nunca la invitó. Sin embargo, Cray piensa que es mejor si no van juntos, ya que él destaca demasiado debido a los rumores. Además, Cray le pide a Tino que puje en su nombre y le dice que suba la oferta a su señal. Eclair también llega y les da la espalda, lo que hace que Sitri se dé cuenta de que debe haber conseguido los fondos. Poco después comienza la subasta y Liz pregunta cuándo saldrá la reliquia de la máscara. Cray menciona que podría tardar un tiempo, gracias a la atención que está recibiendo, y lamenta con un suspiro no poder pujar por otras reliquias debido a sus fondos tan limitados. Sin embargo, una espada cuya hoja puede extenderse hasta 3 metros llama la atención de Cray y empieza a tener dificultades para controlarse, casi se le escapa un grito. Luego, una capa que permite respirar bajo el agua pone a prueba aún más la disciplina de Cray, lo que le hace cuestionar si esa máscara es realmente tan importante o si debería optar por el enfoque de cantidad sobre calidad, un dilema de los buenos. A medida que las reliquias siguen llegando, Cray empieza a perder la cabeza hasta que finalmente cede y se levanta para pujar por una reliquia. Pero para su sorpresa, la siguiente reliquia a subastar resulta ser el golem akáshico que Sitri no pudo recuperar. Preocupado, Cray le pregunta si está de acuerdo a lo que ella siente, diciendo que si van por él, su máscara quedará fuera de discusión. Sin embargo, después de escuchar que es un recuerdo de sus compañeros, algo importante para Sitri, Cray cambia de opinión y comienza a pujar por el golem. Poco después, el precio de la puja alcanza los 300 millones, y cuando Sitri pregunta si está de acuerdo, Cray asiente sabiendo que es su dinero para empezar. ¡Qué remedio! A medida que el precio sigue aumentando, Liz espera que la gente se rinda antes de llegar a los 950 millones. Pero desafortunadamente, uno de ellos puja 990 millones, dejando a Cray sin otra opción que usar su carta de triunfo y comprar el golem por 1600 millones. Preocupada, Liz menciona que está por encima de su presupuesto y podrían meterse en problemas por no pagar el precio. Pero para su sorpresa, Cray le entrega un cheque en blanco a Sitri, pidiéndole que lo pague. Resulta ser el ahorro de la hermana pequeña de Cray, pobre criatura, pero a estas alturas ya no puede retractarse de lo sucedido. Una vez que el golem es vendido, el anunciador revela el nombre del comprador, y resulta ser nada menos que Greg. Después de la subasta, Tino se disculpa con Cray, diciendo que no sabe mucho de subastas y tuvo que confiar en Greg para pujar. Gilbert luego le pregunta a Cray sobre la reliquia que quería comprar, a lo que Cray responde diciendo que está bien, ya que de una forma u otra ya logró su objetivo. Más tarde ese día, Cray le pide a Ark que visite a Eclair de inmediato y le informa que la reliquia es bastante peligrosa. Al escuchar esto, Ark pregunta si necesita armas, y Cray no está de acuerdo, diciendo que es mejor si va sin una, así, a pelo. Dicho esto, Cray está seguro de que Ark recibirá esa máscara como un regalo de Eclair, y luego podrá comprársela a un precio de amigo, o casi regalado. Mientras tanto, Eclair se sienta en su habitación, recordando que su padre dijo que Cray le dejó ganar la subasta, ya que, según su inteligencia, Cray ya había abandonado el lugar antes de que comenzara la puja. Frustrada, Eclair se pregunta qué tiene de especial la reliquia cuando, inesperadamente, la máscara habla, preguntando si quiere poder. Además, comienza a volar y dice que da esperanza a los débiles. Algún tiempo después, Ark también llega a su casa y su padre le informa que Eclair se ha encerrado en su habitación, y él cree que ella podría mostrarle la cara a él. Justo entonces escuchan un fuerte estruendo, y cuando su grupo va a investigar el sonido, presencian a un guardia chocando contra un jarrón, seguido por la aparición de Eclair, quien tiene esa máscara pegada a su cara. Empieza a volverse loca y quiere eliminar a quienes se burlan de ella. Al ver esto, Ark se acerca a ella y pregunta qué pasó, y Eclair le dice que consiguió la máscara para él. Él muestra su gratitud y le pide a Eclair que le entregue la máscara, pero justo cuando está a punto de obedecer, Eclair nota la espada al lado de Ark y pregunta si realmente la necesita. Esto le recuerda a Ark la advertencia de Cray de no llevar un arma, y cuando Eclair pierde el control de sí misma de nuevo, él retrocede y ordena a su grupo que le arranquen la máscara. En otro lugar, los compañeros de Arnold hablan de vender la máscara por 200 millones y están emocionados, ya que se vendió por mucho más de lo que anticiparon.
pero su sonrisa se desvanece cuando ven a Liz y Citri esperándolos. Citri menciona que la ganancia de esa reliquia es gracias al plan de Cry, y están aquí para llevarse su parte. Cuando intentan discutir, Citri les muestra un antídoto, y les informa de la poción sospechosa que había mezclado en sus bebidas antes, un pequeño detalle. Mientras tanto, Cry se disculpa con Ark por hacerle pasar por el problema, y es regañado por Ark por siempre dar información vaga, como de costumbre. Sin embargo, le entrega la máscara a Cry, y verla hablar los sorprende aún más. Sin dudarlo, Cry se pone la máscara, pero después de darse cuenta de que las estadísticas de Cry son peores que las de un mapache muerto, incluso la máscara se ve obligada a rendirse con Cry, pobre máscara. Sin embargo, aunque no es una cara inversa, es una reliquia que habla, y Cry decide quedársela. ¿Cuánto tiempo crees que Cry podrá mantener esta identidad falsa? Comenta Cazador si aguantaste hasta el final de esta aventura. Como de costumbre, gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima, no te la pierdas.